a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 31. El monstruo en la oscuridad 2. Afortunadamente, salvó la situación dando media vuelta y volviendo al interior de la nave junto con los otros dos desconocidos para consternación de Igarappoi. La gente se dispersó, cada uno por su lado, excepto un grupo peculiar. Igarappoi estaba de pie en una habitación bien iluminada, y el sonido de sus ojeadas a muchos papeles solo se veía empañado por el fuerte ruido de la lluvia. Detrás de él había un hombre alto, de piel oscura y pelo negro con rastas cortas, que llevaba una gabardina marrón con una corbata rosa y unas gafas de sol. Preguntó. A su lado había otra persona, una joven alta de pelo rubio corto y ojos oscuros. ¿Debemos actuar aunque haya encontrado algo? Parecía nerviosa mientras hablaba. Fue en ese momento cuando Igarappoi se volvió con expresión grave en el rostro, sosteniendo un periódico. Sí, la Newsco entregó su último periódico hace una semana, trayendo noticias del oeste azul. Los Newsco son gaviotas de tamaño medio que reparten periódicos y carteles de búsqueda por todo el mundo. Aún así, su funcionamiento es bastante milagroso teniendo en cuenta que las noticias de Jovan ya llegaron al paraíso. ¿Y? Preguntó la dama. Parece bastante diferente, pero estoy segura de que es él. Igarappoi dio la vuelta al periódico, mostrando la sección de recompensas. Espera que... La señora estaba comprensiblemente sorprendida. Diablos, conmoción era un eufemismo, señor 5, ¿qué debemos hacer? Yo, no lo sé, el nombre titulaba Mr. 5. En el periódico había una pequeña foto de Jovan, un Jovan sano. A pesar de su extraña condición actual, su nombre y sus rasgos lo delataban. Sin embargo, ahí no acababa la cosa, ya que Igarappoi les mostró otros dos carteles de recompensas. El demonio Sheriff Lafitte, 35 millones de vientres. Capone Gangbege, 70 millones de barriga. Era seguro decir que los dos estaban aturdidos más allá de la creencia. No todos los días se encontraban con semejantes monstruos. Si me permiten decirlo, señorita Valentine, señor 5, deberíamos informar al señor 0 antes de actuar, aconsejó Igarappoi. Sus palabras obviamente insinuaban que su estatus es superior al suyo. Sí, una recompensa de 99 millones es demasiado. El señor 5 estuvo de acuerdo. No era solo la recompensa. También era el estado de Jovan y el hecho de que estuviera vivo. Su estado podía atribuirse a una fruta del diablo, pero seguía siendo horrible. Me adelantaré e informaré a los demás para que no actúen imprudentemente. Después, Igarappoi se marchó, dejando al nervioso señor 5 y a la señorita Valentine que tenían que llamar al señor 0. Sus modales y palabras insinúan que son una especie de cazarrecompensas. Por las palabras de Igarappoi, puede que toda la población de la ciudad sean cazarrecompensas, acogiendo a las presas en su abrazo. Igarappoi dejó a algunos cazarrecompensas vigilando el barco desde lejos y se dirigió a su casa, donde encontró a alguien esperándole, una joven de pelo azul. «¿Señorita Miércoles?», exclamó Igarappoi, pareciendo sorprendido. «Estamos solos», afirmó la dama conocida como Miss Miércoles antes de tomar asiento y preguntar con curiosidad. «¿Qué ha pasado?». «Ay, princesa Vivi». Los modales de Igaran cambiaron casi al instante, volviéndose muy respetuoso. «Los visitantes esta vez parecen ser especiales». La princesa Vivi escuchaba con atención, su expresión se volvía más pesada cuanto más hablaba él, aunque había una luz de esperanza en sus ojos. «Podemos». No llegó a terminar la frase cuando Igaran negó con la cabeza. ¡No! «No, lo veo en sus ojos, son monstruos. Es mejor dejarlos marchar». «Ya veo». El dúo se quedó helado, con un escalofrío recorriéndole la espalda, porque detrás de Vivi había un individuo aterrador, que parecía haber surgido de la nada. Jovan colocó suavemente su cuaderno sobre los hombros de Vivi, para consternación de esta, antes de empezar a escribir algunas cosas en él. «Tales son los problemas de tener un solo brazo. Discúlpame un momento». Igaran no sabía qué hacer más que sudar de miedo, no por su vida sino por la de su princesa. El único consuelo era que Jovan no parecía interesado en hacerle daño. «No me interesa quién eres. Limítate a responder a estas sencillas preguntas». «¿Cuánto tarda en restablecerse una pose de tronco?», preguntó Jovan con calma. «Yo soy muy paciente, así que contesta rápido».
La afirmación de Yoban era muy contradictoria, pero el atascado cerebro de Igaram simplemente no podía comprenderla mientras se apresuraba a contestar. Un día. Solo un día. ¿Tienes un mapa detallado del paraíso? Si es así, pásamelo. Preguntó además Yoban. Igaram se apresuró hacia un lado, rebuscando entre un montón de documentos antes de sacar un pequeño mapa. No es muy detallado, solo hay unas pocas islas marcadas en él. No creo que nadie tenga un mapa detallado del paraíso. Yoban lo cogió y le echó un vistazo antes de hacer otra pregunta. Aparte de las islas en cuestión, ¿conoces o has oído hablar de otras islas? Solo información general sobre ellas. Igaram asintió, con el nerviosismo patente en todo el rostro. Tal vez sabe que cometer un error puede significar su muerte. Incluso Vivi tenía miedo, sobre todo porque había levantado la cabeza y echado una sola mirada a Yoban, y eso bastó para estremecerla hasta la médula. He oído hablar de unas islas con forma de flor. Yoban escuchó con atención y se aseguró de apuntarlo todo, no fuera a ser que su terrible memoria le fallara, siempre en su secreto símbolo. Había llegado a llamarlos los símbolos de la noche. Al cabo de un rato, Yoban arqueó las cejas, encontrando algo que le interesaba mucho, así que cerró el cuaderno y lo escondió en el bolsillo de su abrigo. Bueno, gracias por la información. Ojalá no volvamos a vernos. Igaram se puso tenso. Su rostro parecía tenso, porque si Yoban iba a actuar alguna vez, iba a ser ahora, después de conseguir lo que quería. Sin embargo, el forastero, tal y como se titulaba en su cartel de recompensas, se limitó a darse la vuelta y caminar hacia un rincón oscuro, sin acercarse a la salida. Igaram estaba confundido. Al parecer, la oscuridad del rincón ocultaba perfectamente a Yoban. Así que cogió una lámpara de vela que había a un lado y la dirigió hacia la esquina. Se ha ido, murmuró Igaram, aparentemente incrédulo. Y solo entonces Vivi se levantó y caminó apresuradamente junto a Igaram. Como es lógico, se asustó hasta el punto de olvidarse de respirar cuando él estaba allí. ¿Qué deberíamos hacer? Prepararnos para escapar, pero solo si les dice nuestra verdadera identidad. Igaram frunció el ceño, respondiendo solemnemente, tengo la sensación de que no lo hará, pero deberíamos prepararnos de todos modos por si las cosas se tuercen. Un cuervo se escabulló en la oscuridad, sin que la intensa lluvia pudiera detenerlo. De hecho, solo sirvió para enmascarar el batir de sus alas. Sin ser detectado por nadie, el cuervo entró en el camarote del capitán, que ya estaba abierto. Yoban se transformó en humano y tomó asiento junto a Lafitte y Capone. Le esperaban cómodamente, Lafitte tomando de vez en cuando sorbos de vino mientras Capone fumaba sus puros como de costumbre. Yoban abrió su cuaderno y dijo, hay un cambio de planes, puede que siga mi propio camino antes de llegar al archipiélago Sabaody dependiendo de cómo vayan las cosas, así que escuchad con atención. ¿Vas a suicidarte en algún agujero del infierno? Esa fue la primera suposición de Capone. ¿Por qué? Cuestionó Lafitte con el ceño fruncido. Porque puede que me quede en un sitio concreto durante un tiempo. Después, Yoban les contó toda la información que había adquirido, dándoles una idea general de su ruta. ¡Qué bien! Parece que Lafitte había oído buenas noticias. Explorar el paraíso suena encantador. Capone frunció el ceño, parecía pensativo, pero al final no puso objeción. El camino de Yoban parece ser el de la exploración con la esperanza de encontrar una isla concreta basándose en poca información, así que sin duda le llevaría algún tiempo. La noche transcurrió bajo una intensa lluvia. Era algo muy raro en la isla del cactus, pero tal es la naturaleza del paraíso, el tiempo impredecible. Yoban se despertó por los suelos, sin dormir demasiado. Sin embargo, no estaba demasiado agotado. El uso continuo de plumas de la desesperación elevaba su resistencia a grados ridículos. Sacó con él un enorme cuenco de bronce, casi la mitad de su tamaño. Saltó del barco y se dirigió muy lejos de la ciudad, a un lugar discreto. Se plantó ante una pared rocosa y, con toda su fuerza, empujó el cuenco hacia adentro hasta que se estabilizó, manteniéndolo a su altura. Entonces Yoban respiró hondo mientras cerraba los ojos un segundo. Kijua Soken. Sus palabras fueron seguidas de un puñetazo con su única mano en el cuenco, no con mucha fuerza, pero fue suficiente para enviar un sonido reverberante por todo el entorno. Siguió con una patada, y luego otra. Cada uno de sus movimientos se complementaba con un cambio en el aire que le rodeaba, haciendo que la zona rocosa alrededor del cuenco se rompiera sin mucha fuerza. A pesar de su preocupante estado, su puñetazo con toda su fuerza aún debería ser capaz de romper las rocas, pero ese no era su objetivo, tenía grandes aspiraciones. Kijua Soken. El uso de la fuerza y la mente para producir ondas de choque.
25. Esta no era la onda de choque normal que le entregó Don Chinghao. No, era una combinación de su arte de flujo de aire y Asoken. Sin embargo, algo faltaba en el arte, Busosoku Aki. Capítulo 32. La pintura intermedia 1. ¿Qué haces?, preguntó Yoban con aparente curiosidad. ¿HM? Lafitte levantó la cabeza. Estoy aprendiendo a coser. ¿Te parece raro? No, tú a lo tuyo. Yoban sacudió la cabeza y se acercó a la proa del barco, observando las olas que se acercaban y dejando que la brisa rozara su débil rostro. Habían salido sanos y salvos de la isla del cactus hacía unos 2 días, sin ningún problema. Su destino era una de las otras 6 islas además de la isla Cactus. Según Igaram, los piratas que regresaban de allí hablaban de cierta isla que Yoban quería visitar. Lafitte daba instrucciones a los subordinados de Capone mientras aprendía a coser. Capone fumaba un puro a un lado. Yoban disfrutaba de la dulce brisa mientras contemplaba su vida. Todos eran unos desconocidos. Sus pensamientos también eran extraños, muy ajenos a los procesos de pensamiento normales, porque Yoban estaba contemplando si estaba holgazaneando. Estaba deliberando si podía hacer algo más para sobrevivir porque tenía la fugaz sensación de que sin límites seguiría jodiéndole al final de la cuenta atrás. Yoban estuvo perdido en sus pensamientos durante un buen rato, la extraña tranquilidad que le permitía estar aturdido. Las cosas empezaron a volverse extrañas cuando se acercaron a su destino. Yoban se despertó por una pérdida de equilibrio, sintiendo que la nave se inclinaba hacia adelante. Ya casi hemos llegado. Lafitte se acercó a su lado, observando el fenómeno que tenía delante. Es brillante, ¿verdad? Sí, Yoban miró hacia abajo, a lo lejos. Pudo ver una ciudad exquisita, una ciudad en movimiento, digna de su título, la tortuga en el medio. En lugar de un océano mayormente llano, viajaban por un océano parecido a la ladera de una montaña, descendiendo por el océano en un ángulo de 30 grados, apenas capaces de mantener el equilibrio. La pendiente era colosal, llevando a un cruce con otra pendiente, y dentro de esa pendiente estaba la ciudad en movimiento, una ciudad construida sobre una colosal tortuga marina laúd. La ciudad que nunca deja de moverse, esta es una de las ciudades que Igaram conoce mucho por su naturaleza. Por alguna razón desconocida para Igaram, y por tanto también para Yoban, el agua funciona de forma extraña aquí, creando una pendiente que se extiende por una larga distancia hasta formar un círculo. La tortuga laúd se desplaza por el cruce en constante circulación. El profundo círculo en medio del océano se llama la franja de las tortugas. Es una vista milagrosa que podría fascinar a cualquiera, incluso a Yoban, cuya mente siempre estaba en otra parte. Le tentaba volver a las andadas y aventurarse como siempre, pero sabe que ese es un camino de muerte. Dudaba, tentado de pintar algo después de tanto tiempo, de coser el hermoso recuerdo en su mente. Parece que tendrá que seguir por un tiempo, comentó Lafitte. La ciudad estaba muy por encima del lomo de la tortuga y no parecía haber forma de alcanzarla. Solo había otra nave siguiendo a la tortuga como ellos. Así que hicieron lo mismo y continuaron siguiendo a la tortuga durante un rato antes de que se produjera un cambio. La tortuga empezó a descender y descender hasta que la ciudad se situó a nivel del mar. La ciudad parecía haber sido construida a la perfección teniendo en cuenta los gestos de la tortuga. En el lomo de la tortuga se construyó un puerto muy especial, un pequeño océano se podría decir. Permite a los barcos establecerse allí incluso cuando la tortuga está a nivel del mar. Sin embargo, solo permite el paso cuando la tortuga se sumerge hacia abajo. Como ahora, el barco de los forasteros entraba en el puerto mientras otros salían. Tengo curiosidad, ¿cómo suben por la pendiente?, se preguntaba Lafitte. No se imagina a ningún barco normal yendo contra la corriente oceánica para subir. Veámoslo por nosotros mismos, comentó Yoban mientras atracaban en el puerto. Lo que está a punto de suceder parece ser algo que incluso los lugareños disfrutan, ya que pudo ver que muchos miraban a los barcos que partían. Todas las naves que partían se reunieron en un lugar cercano al borde de la pendiente. Parecen saber exactamente dónde deben situarse para el fenómeno que se aproxima. El agua a su alrededor empezó a volverse verde, de un verde muy intenso. Parecía ser obra suya, y pronto quedó claro por qué. Otra tortuga emergió del agua y parecía haber sido adiestrada precisamente para eso, porque en su lomo colosal había una media bola de agua casi completamente llena de agua. La bola de agua estaba perfectamente unida al caparazón de la tortuga, lo que le permitía impulsar los barcos sin dañarlos. La tortuga empezó entonces a nadar contra la corriente, atravesándola con facilidad. Mientras tanto, los barcos seguían perfectamente equilibrados en la bola de agua, gracias a la gravedad.
La tortuga nadó en la distancia, desapareciendo de la vista de la gente, probablemente para entregar los barcos lejos de la violenta corriente porque definitivamente no serán capaces de escapar de ella. La jajajaja. Por alguna extraña razón, Lafitte se echó a reír mientras observaba la obra de arte que había sucedido ante él, y Jovan tuvo una ligera sospecha. Su proceso de pensamiento se detuvo cuando Lafitte compartió abiertamente sus pensamientos. ¿Conoces un escenario aún más fantástico? ¿Y si rompemos la bola de cristal mientras mucha gente está dentro? No, deberíamos robarles a todos mientras están dentro de la bola de cristal. No tendrán por dónde escapar. Capone corrigió el plan defectuoso de Lafitte. Pero eso no es lo suficientemente puro. Lafitte discretó. Si solo rompemos por romper, el subidón será inconmensurablemente mejor. ¿Eres un psicópata? ¿Por qué hacer eso cuando no tenemos nada de valor que ganar? Capone miró a Lafitte como quien mira a un idiota. Claro que sacaremos algo de ello, el subidón, la excitación y el disfrute. Esas cosas tienen un valor incalculable. La respuesta de Lafitte fue, bueno, especial. Ah, claro. Eres un psicópata, Y. Hoy, ¿por qué tanta prisa? Fuera lo que fuese lo que Capone quería decir, se vio interrumpido por Jovan, que se alejaba del dúo sintiendo un dolor de cabeza. Jovan se puso un holgado jersey negro que también ocultaba su cuello, complementado con una sencilla capa blanca y pantalones blancos, y mocasines de cuero negro. Además, ocultó la mayor parte de su rostro con uno de los clásicos sombreros de copa negros de Lafitte antes de saltar del barco. Nos separamos para buscar información, sugirió Capone. No era propio de él pedir confirmación, pero sin quererlo, Jovan asumió temporalmente el papel de capitán del barco. Claro. Jovan miró de reojo a Capone, muy consciente de que este debía de estar planeando algo, pero no era su padre ni su capitán, así que no le importó. Y así, Capone se dirigió hacia donde fuera junto con varios de sus subordinados, aunque dejó a 2 de ellos para que siguieran a Jovan en caso de que necesitara algo. Y parece que Jovan no se dio cuenta de su papel en el equipo. A su modo de ver, se trataba de un equipo temporal de desconocidos, y seguramente se separarían más pronto que tarde. Lafitte, sin embargo, siguió a Jovan para recorrer juntos la ciudad. Parece que la mayoría de los piratas que vienen de los azules vienen aquí. Apuntó Lafitte. Y puedo ver por qué, coincidió Jovan. La ciudad bullía de actividades al igual que estaba repleta de marines. El barco que llegó junto al de Jovan probablemente también estaba compuesto por piratas, razón por la cual ocultaban sus rostros. Los marines no parecían interesados en aprovecharse de los visitantes siempre y cuando no actuaran fuera de lugar. Los edificios de la ciudad se inclinaban más hacia un estilo arquitectónico antiguo, el estilo Tudor. También era extremadamente estable, porque Jovan no sentía el movimiento del océano a pesar del continuo movimiento de la tortuga. Incluso cuando la ciudad empezó a elevarse debido a la tortuga que emergía de debajo del mar, nadie sintió nada. Deberías haber escondido la cara, comentó Jovan. No soy más que un don nadie. Seguro que no me prestan atención. Lafitte se encogió de hombros con una dulce sonrisa. No, lo harán. Jovan quería gritar, pero sabía que caería en saco roto. El psicópata no parece darse cuenta de sus evidentes tendencias psicopáticas. La ciudad estaba extrañamente tranquila, pero Jovan no sospechaba por qué. Probablemente fueran los abundantes marines u otra cosa. Dejaría que Capone lo averiguara, su tripulación actuaría como un buen vigía en busca de información. Sus pasos no tardaron en detenerse ante una preciosa tienda. Parecía una tienda de cuadros, sublimada por varias flores preciosas de todos los colores. Jovan se quedó allí un rato, acariciándose la barbilla. Su vacilación despertó la curiosidad de Lafitte. ¿Qué? ¿Crees que aflojaré si vuelvo a pintar? Preguntó Jovan con sinceridad, sorprendiendo a Lafitte. La verdad es que no esperaba que el débil monstruo hiciera una pregunta que le decía mucho sobre Jovan. Sí, es probable que tu esperanza de vida se alargue unas horas más, pero aún así morirás pronto, por tu propia mano. Lafitte también dio una respuesta sincera. La única respuesta que haría que Jovan entrara en aquella tienda y acabara comprando un montón de cosas para su antigua afición. De hecho, se fue de compras con Lafitte, comprando cualquier cosa que pudieran necesitar hasta el punto de que todo el dinero que había reunido durante sus días de cazarrecompensas estaba a punto de agotarse. Ya está, murmuró Jovan con una sonrisa, encontrando la guía a su destino, una pose eterna que conducía a una serie de islas llamadas Archipiélago Boyne y que, por suerte, era baratísima porque, literalmente, nadie quiere ir allí. Capítulo 33. La pintura intermedia 2. ¿Sabes qué?
La propuesta de Capone suena muy tentadora ahora mismo. Jovan estaba en un aprieto. Se dio cuenta de que era muy pobre y de que tenía muy poco dinero. Quiero decir, puedes conseguir dinero de Capone. Básicamente dominó el oeste azul durante años, así que debe ser muy rico. Lafitte sugirió. Él no tiene suficiente, yo quiero mucho. Jovan empezó a acariciarse la barbilla. Todo esto era para sobrevivir, así que todo está excusado y permitido. Tengo que adaptarme, las enseñanzas de padre no me servirán de momento, porque es probable que estafar lleve un tiempo y no me dé tanto como quiero. La contemplación de Jovan se vio pronto interrumpida por la pregunta de Lafitte. ¿Cuánto necesitas? Creo que tengo una idea. Preguntó. Unos cientos de millones, respondió Jovan y miró a Lafitte con expectación. Oh, Lafitte dudó un momento, ¿puedo valer tanto? Perdón. Quiero decir, ¿y si me entregas a los marines? ¿No ganaría mucho mi elegante y perfecta simpatía? Supuso Lafitte con una sonrisa. ¿Tu recompensa no es solo de 35 millones de vientres? Jovan arqueó la ceja con confusión. No me hables. Lafitte apartó la cabeza con una mueca de burla. Jovan sacudió la cabeza divertido. Sus palabras no pretendían menospreciar a Lafitte ni nada parecido. De hecho, si se supieran las cosas horrendas que ha hecho, su recompensa alcanzaría sin duda los cientos de millones. Sí, a Lafitte le gusta mucho cotillear sobre sí mismo. Incluso estaba seguro de que los 35 millones de recompensa eran una especie de deshonra para su reputación, por lo demás intachable. Su charla terminó mientras se concentraban en comer su recién llegado almuerzo. De hecho, estaban en un restaurante, y algo interesante de la cocina de la ciudad eran sus manjares, en su mayoría vegetarianos y con muy poca carne de pescado. Jovan disfrutaba de su almuerzo sumido en profundos pensamientos, sus ojos brillaban en medio de la construcción de un interesante plan. Ven aquí. Llamó al subordinado de Capone para que se acercara. El otro ya se había marchado, entregando en la nave todo lo que habían comprado. Ve a traerme un libro de recompensas del paraíso. Sin preguntar, el hombre salió corriendo hacia la base de los marines de la ciudad y regresó muy rápido, entregándole a Jovan el libro, muy grande, para que lo hojeara. No me sigas, dijo Jovan mientras se levantaba, saliendo del restaurante y dejando sola a Lafitte. Sus pasos le condujeron a un callejón muy aislado. Entró por un lado, pero no existió por el otro. En su lugar, voló en su forma de cuervo. Durante horas, Jovan voló de un lado a otro, haciendo descansos de vez en cuando para recuperarse del uso excesivo de su fruta del diablo. Se centró sobre todo en vigilar el puerto. Finalmente, Jovan encontró a su objetivo. Pasó junto a él en mitad de la noche y tiró de él como si fueran amigos. La ciudad era especialmente bulliciosa por la noche, así que nadie le prestó atención mientras básicamente arrastraba al hombre noqueado a su lado. El hombre se estaba emborrachando y, antes de darse cuenta, fue noqueado y arrastrado hasta una base de los marines. Era un pirata y había una recompensa por él. Por desgracia para él, no lo hizo lo bastante bien como para ocultar sus rasgos, así que Jovan lo encontró. Cerca de la base de los marines, Jovan se metió en un callejón bastante oscuro y se transformó en su forma de cuervo durante una fracción de segundo con el único propósito de crear una única pluma de desesperación. Después, se la dio a la fuerza al hombre, asegurándose de que navegara con seguridad hasta su vientre. A continuación, Jovan lo arrastró hasta la base de los marines, sin que nadie se lo impidiera. Los marines estaban muy acostumbrados a que los cazarrecompensas entrarán con cadáveres o cuerpos inconscientes para cosechar las recompensas. Jovan se dirigió a la sección especializada en cazarrecompensas. No era la primera vez que lo hacía, así que les entregó a la persona para que le hicieran un chequeo y esperó. Su identidad está confirmada. Naval Dank. Recompensa, 6 millones de belly. Y pronto, un marine se le acercó con los detalles antes de preguntar. ¿Tiene nombre? No, Jovan se aseguró de ocultar su rostro al responder, obviamente queriendo permanecer en el anonimato. A estas alturas ya deberían sospechar de él, pero no le dijeron nada, salvo que esperara su recompensa. Los piratas son piratas, así que es cierto que a veces se casan entre ellos por sus recompensas, así que mientras ocultes tu identidad decentemente, por lo general harán la vista gorda. Quieren que los piratas se vuelvan unos contra otros, que arda el caos entre la basura humana que son los piratas, al menos a sus ojos. Jovan no los esperó. En lugar de eso, se metió en un rincón y desapareció.
La zona estaba muy bien iluminada, pero incluso con luz hay oscuridad, que el Cuervo Oscuro aprovechó para escabullirse por detrás de los marines que recibían su recompensa. Su fruta del diablo parecía tener un talento natural para el sigilo, ya que el batir de sus alas era completamente silencioso. Antes no lo era tanto, pero a medida que fue dominando sus poderes, se convirtió en un asesino silencioso. El pequeño tamaño del cuervo también contribuyó a ello, ya que el cuervo entró literalmente en la colosal tesorería de la base de marines junto con los marines. Los marines obtuvieron su recompensa bajo la supervisión de otros marines y salieron a entregársela, cerrando tras de sí la cámara acorazada del tesoro. Jovan permaneció tranquilo y sereno, relajándose en su rincón durante horas. Sus ojos escudriñaban constantemente todo lo que había en la habitación, encontrando solo dinero, lo que él supone que son más de unos cientos de millones de Belly. Pensó que habría otras cosas valiosas en el tesoro, pero quizá estén aislando el dinero en bruto de otros objetos de valor. Jovan no parecía preocupado por cómo debía escapar. Simplemente esperó a que se presentara una oportunidad, o creó una oportunidad. Esta base de marines es especialmente grande, dividida en varias secciones diferentes, cada una a una distancia decente de la otra, así que, comprensiblemente, la sección de prisioneros está lejos. En la sección de prisioneros, cierto caballero empezó a gritar con todas sus fuerzas. Se llama Naval Dank, el pirata que Jovan le entregó. Sus gritos eran tan fuertes que casi despertaron a toda la sección. Evidentemente, era una emergencia, y lo fue aún más cuando los marines se dieron cuenta de que algo intentaba salir literalmente de su vientre. Y la cosa fue capaz de salir, una pluma oscura, aparentemente lo suficientemente fuerte como para atravesar el estómago de alguien, dejando al amable caballero hecho un desastre sangriento. El nombre de la base de marines es G9, y naturalmente, tiene un comandante de base que es un vicealmirante. Por desgracia, llegó al lugar del incidente un poco tarde. El vicealmirante estaba de pie en medio de muchos otros marines, sosteniendo firmemente una pluma en la mano con los ojos entrecerrados. Era con diferencia el más alto de todos los presentes, alcanzando los 3 metros de altura, luciendo un corte de pelo mohawk en su melena verde oscura aunque echada hacia atrás, dejando caer su fino cabello hasta el cuello, casi como las crines de un caballo. Interesante, esto parece una distracción. El vicealmirante entrecerró aún más los ojos, girándose para mirar directamente a uno de sus subordinados que corría apresuradamente hacia él. ¿Qué ha pasado? Él. El cierto marine tropezaba con sus palabras, teniendo que recuperar el aliento a cada segundo. Cálmese. Respira hondo y luego habla. Ordenó autoritariamente el vicealmirante con el ceño fruncido. Vicealmirante Tarus. Han entrado en el tesoro. No quedó nada. El marine gritó con todas sus fuerzas. Cierren el puerto y registren todo lo que haya en él. Manteniendo la misma compostura, Tarrus ordenó antes de volver su atención al caballero muerto. Cuéntamelo todo, ¿quién ha traído a este tipo? El vicealmirante Tarus no tardó en dirigirse al lugar del incidente, encontrando la cámara acorazada completamente destruida, señal inequívoca de la fuerza del enemigo ya que estaba hecha de metal compacto. De repente, Tarrus se paró en seco justo cuando estaba a punto de entrar en la cámara acorazada, inclinándose hacia atrás hasta el punto de que su cabeza casi tocaba el suelo con los pies aún apretados en el suelo. Porque justo en ese momento, una docena de plumas saltaron hacia su cuello, intentando atravesarlo. Tarrus no solo las esquivó, sino que atrapó todas y cada una de las plumas con las manos mientras estaba en una posición tan brusca. Has cometido un gran error, comentó el vicealmirante mientras volvía a erguirse. Muy lejos se veía un cuervo planeando en el cielo. Rápidamente se lanzó hacia su nave, encontrando a Capone y Lafitte esperándole. Uy. ¿Qué coño has hecho? Preguntó Capone, viendo la gorda bolsa de dinero en la cubierta del barco. Pensó que sería él quien empezaría los problemas porque estaba buscando información para hacer algo parecido, sin embargo. Capítulo 34. La pintura intermedia 3. ¿Qué coño has hecho? Preguntó Capone al ver la gorda bolsa de dinero en la cubierta del barco. Pensó que sería él quien empezaría los problemas porque estaba buscando información para hacer algo parecido, sin embargo. ¿Cómo decirlo? Cogí algo de dinero para mí, pero era para sobrevivir, lo juro. Jovan explicó inocentemente. ¿De quién? Preguntó Capone Veje, entrecerrando los ojos. De los marines, respondió Jovan. Gilipollas. ¿Por qué no esperaste a que me informara? Capone nunca se había enfadado tanto. El vicealmirante de esta base de marines es el responsable del comportamiento de las tortugas. ¿Sabes lo que eso significa? Él tiene el control.
Se dice que nunca salió de esta base en sus 30 años de almirante porque no puede. O, como pensaba. Los modales de Jovan tomaron un giro diferente, volviendo su naturaleza calmada. Pero he oído que la ciudad tiene siglos de antigüedad, ¿cómo? No es momento para esto. Capone Veje se estaba volviendo loco. Se cree bastante fuerte, pero suele planear con antelación para oponentes más fuertes. Bien, puedo manejarlo. Estoy seguro, pero puede que me desmaye un rato, así que cuida de mí, ¿vale? Y si no despierto en 2 semanas, busca la forma de despertarme a la fuerza, murmuró Jovan mientras se acercaba a la cabeza de la nave. ¿Qué me? Capone Veje se quedó sin habla. ¿De verdad quiere morir? Bueno, parecía seguro de su supervivencia aunque las cosas empeorasen. Jovan se transformó en su forma de bestia, batiendo las alas para dar nacimiento a numerosas plumas de desesperación. Las plumas rodearon el barco por completo, sin dejar un solo rincón limpio. El barco se transformó así en algo parecido a un pájaro con enormes alas, y empezó a batirlas con una fuerza monstruosa, empezó a flotar, lenta pero inexorablemente, elevándose hacia el cielo. La nave negra comenzó entonces a volar. Fue un milagro fascinante que solo cayó en unos pocos ojos. Los que estaban en el puerto, porque lo vieron suceder ante sus ojos, y oyeron el batir de las alas gigantes. Luego hubo un caso especial que lo vio desde lejos. Era de noche y el barco estaba a oscuras, pero aún así fue capaz de verlo y seguirlo hasta el cielo. Muy problemático, observó Tarus, pero eso no le impidió saltar al cielo, ya que empezó a utilizar el aire como plataforma para saltar continuamente hacia arriba, una técnica de los marines conocida como jepo. Las capacidades de vuelo de la nave eran comprensiblemente bajas, por lo que Tarus las alcanzó muy rápidamente, alineando su vista directamente con el cuervo oscuro que se alzaba sobre la cabeza de la nave. Eso duró solo un segundo, ya que la nave empezó a caer por voluntad propia de Jovan. Las alas solo volvieron a batirse cuando la nave estuvo cerca del agua, estabilizándola para aterrizar con seguridad. Aún más problemático, observó Tarus una vez más. Si Jovan seguía volando, habría tenido que luchar contra él, algo de lo que se dio cuenta al aterrizar. Estaba al menos a cierta distancia de la violenta corriente. Mientras caía hacia el barco, la forma de Tarus empezó a cambiar, haciéndose más grande y verde. Sus manos se convirtieron en algo parecido a garras. Su cabeza era la de un dragón. En su espalda había un caparazón verde oscuro, su contorno, sin embargo, era azul. Le crecieron escamas verdes por todo el cuerpo, que parecían una armadura irrompible. Esta era su forma híbrida, Kame Kame no Mi, modelo Tortuga Dragón. Si Jovan sintió algún sobresalto ante la forma de Tarus, no lo demostró, pero se dio cuenta de la gravedad de la situación. El hombre que tenía delante tenía los poderes de una fruta mítica Zoan Diablo. Es una subclase de Zoan que permite a los usuarios transformarse en criaturas o incluso entidades poderosas que son objeto de mitos y leyendas. Es el tipo más raro de Zoan, incluso más raro que los poderes Logia. La rareza suele insinuar una cierta especialidad que se hizo evidente cuando Tarus abrió su boca dragónica, liberando una ráfaga de llamas. Capone. Lafite. Actuad cuando lo consideréis oportuno. Advirtió Jovan mientras controlaba la mayoría de las plumas de la desesperación para crear un denso escudo contra las llamas. Jovan conoce el punto débil de las plumas. Son muy inflamables y no son lo bastante fuertes. La pluma de antes tardó mucho en atravesar el vientre de aquel caballero. Sin embargo, la reunión de todas las plumas fue suficiente para detener las llamas, a pesar de perder muchas plumas. Quizá Tarus lo vio venir porque todo el escudo de plumas se desmoronó un segundo después con un solo zarpazo suyo. Sus brazos estaban completamente entintados, busoso Kwaki. Sin embargo, tras la destrucción del escudo, Tarus se encontró de frente con varias balas de cañón, casi a punto de arrancarle la cabeza. Estaba tan perfectamente sincronizado que ni siquiera Kenbunso Kwaki pudo salvarle por completo, pero al menos le permitió reaccionar lo bastante rápido como para envolver su cabeza en Busoku y aguantar el ataque. Eso dio a Jovan el tiempo suficiente para crear otra tanda de plumas que volvieron a actuar como escudo. No intentó atacar a pesar de tener cierto movimiento capaz de destruir meta. Sabe que podría ser inútil contra alguien con Busoso Kwaki, especialmente alguien tan experimentado como el monstruo que tenía delante, porque la batalla se prolongó durante horas con Jovan haciendo todo lo posible para evitar que aterrizara en la nave. El perfecto trabajo en equipo entre los tres, Jovan, Capone y Lafite, apenas consiguió mantenerlo alejado. Especialmente este último, que se arriesgó a ir de cabeza contra Tarus sin tener en cuenta su seguridad.
Lafitte quedó en un estado lamentable, pero sin duda habría muerto si sus enormes alas no se hubieran llevado la mayor parte del peso de los ataques. Los ataques de Tarus no hicieron más que volverse más erráticos y peligrosos, lanzándoles numerosas bolas de fuego, intentando destruir su nave en vano, sobre todo por culpa de aquel cuervo oscuro y débil. Todo el tiempo, Tarus tuvo que usar continuamente a Geppo durante horas para mantenerse a flote en el aire, y tuvo que moverse junto con la nave porque ésta no dejaba de alejarse, así que sabía que no podría conseguir refuerzos. Se declaró el final de la batalla porque un monstruo como Tarus no iba más allá de lo monstruoso. Geppo permite a los usuarios impulsarse desde el propio aire con patadas de fuerza sobrehumana, lo que les permite viajar y permanecer en el aire durante un largo periodo de tiempo. Se asemeja mucho al vuelo, por lo que sus requisitos de uso son increíblemente elevados y consumen demasiada energía. Así que Tarus se rindió, comenzando a saltar de vuelta hacia su ciudad, dejando unas palabras tras de sí. Te recordaré. Jovan se transformó al instante en su forma humana y dijo: Señor Capone, ¿le importaría enviar a alguno de sus subordinados a traerme mis cosas de pintura? Están en mi habitación. Capone fue el menos afectado de la tripulación, ya que permitió que algunos de sus subordinados salieran de su cuerpo de fortaleza. Parecían saber ya qué hacer, pues algunos recogieron a Lafitte y lo llevaron a la enfermería. Otro le acercó a Jovan una silla para que tomara asiento mientras los demás le traían sus herramientas de pintura y las colocaban. Capone estaba de pie junto a Jovan, con los ojos puestos en el cielo al igual que otros de sus subordinados. Estaban vigilando por si Tarus fingía su retirada. Capone estaba bastante seguro de que Jovan trataba de mantenerse concentrado en algo para no perder el conocimiento, porque si su estado hablaba de algo, está muerto. Jovan empezó a pintar, ajeno a todo lo que le rodeaba, su atención estaba completamente centrada en el cuadro que tenía delante, haciendo lo posible por pintar sus últimos recuerdos, la tortuga en medio. Hacía más de un año que no pintaba nada, pero se le había quedado grabado en la memoria. Su mano se movía, y el pincel se movía con ella, dejando exquisitas líneas de colores. El resultado final fue un cuadro de la tortuga intermedia. La única diferencia es que el océano era de sangre, igual que Jovan en aquel momento. La pintura intermedia, murmuró Jovan antes de perder el conocimiento, reaccionando Capone lo bastante rápido como para evitar que cayera hacia un lado. Sinceramente, Capone estaba aterrorizado porque la fuerza de voluntad necesaria para ir tan lejos, más allá de sus límites, era inimaginable. Llévalo a la enfermería y ten cuidado con él. Capone dio instrucciones mientras sacaba su puro y echaba una larga calada, parecía sumido en profundos pensamientos mientras observaba el cuadro. ¿Qué clase de persona es? Lejos del lugar del incidente había otro barco. Este navegaba lejos, tratando de alejarse lo más posible de aquellos monstruos. Dos personas especiales estaban en la cubierta principal, aparentemente congeladas, con el sudor cayendo por sus caras. Señor 1, ¿qué debemos hacer? Preguntó una dama de pelo azul, con los labios temblorosos. ¿Informar al señor 0? Era casi inaudito que el hombre conocido como señor 1 sonara tan dubitativo, pero la batalla que vieron estaba tan fuera de su nivel que ni siquiera tenía gracia. Su objetivo era Jovan, pensando que podrían encargarse de él si se reunían muchos agentes. La realidad, sin embargo, era muy distinta, porque el mero hecho de ver la batalla hizo que muchos otros agentes se escondieran en las profundidades de la nave, dejando a los dos helados de miedo, sin saber que su objetivo está como al borde de la muerte. Capítulo 35. El débil monstruo 1. La isla de invierno, comentó Capone, que parecía muy molesto por algo. Hacía tanto frío que ya no podía encenderse el puro. Vaya, Lafitte miró la isla con un poco de fascinación. Esas montañas, me pregunto qué pasará si las derribamos en la isla. ¿Eh? La cara de Capone se crispó de asombro. ¿Todo el mundo morirá? ¿Y no conseguiremos lo que hemos venido a buscar? ¡Ah, qué fastidio! Pero podrían funcionar como almuerzo. ¡Ay! Lafitte cambió de tema, recordando para qué estaban allí. Sus ojos se fijaron en las decenas de pingüinos del barco. Una vez que se acercaron a la isla, se enfrentaron a una tormenta de peces voladores, la mayoría de los cuales se posaron a salvo en el barco. A continuación, docenas de extraños pingüinos con forma de rana saltaron al barco para almorzar y alimentarse de los peces voladores. Sus graznidos eran interminables. Pronto el barco atracó en el puerto de la isla, y solo entonces Capone convocó a sus subordinados de vuelta al interior de su cuerpo. «Ah, ¿por qué estoy haciendo esto?» Capone también siguió a Lafitte con un poco de queja. Me pregunto. Lafitte soltó una sonrisa mientras miraba de reojo a Capone. ¿A qué viene esa fea sonrisa, payaso?
Esa mirada cómplice volvió loco a Capone, que gritó: «¿Lo dices tú, gordito?». Sin esperar respuesta, Lafitte saltó del barco y echó a correr, para consternación de muchos lugareños que pasaban por allí. Como todo el mundo, llevaban ropa muy pesada, ropa de invierno debido al frío de la isla. La nieve parece ser una constante en la isla, dificultando los desplazamientos, por lo que los lugareños utilizaban todo tipo de animales para transportarse. Hoy, la ciudad más cercana no estaba demasiado lejos del puerto, pero los dos todavía tenían que caminar bastante para llegar a ella. Sin embargo, en la puerta del pueblo les impidieron el paso. Más de una docena de personas se reunieron ante la puerta con todo tipo de armas muy primitivas, mirando a los dos con recelo. Si su aspecto hablaba de algo, era de que eran una especie de psicópatas. A la cabeza iba un hombre mayor, apenas capaz de sostenerse con un bastón. «¿Qué os ha traído por aquí?». Su tono no era amable. Antes de que Lafitte pudiera hablar, Capone le dio una bofetada, haciéndole callar mientras él mismo hablaba, no fuera a ser que el psicópata dijera algo que hiciera las cosas más difíciles de lo necesario. «Hemos oído hablar de la especialidad del Reino del Tambor. Es muy famoso por tener algunos de los mejores médicos del Grand Line, y me gustaría contratarlos a todos para salvar a un amigo». Capone fue directo al grano. Quedó en manos de los lugareños si le creerían o no, ya que los ancianos preguntaron: «¿Y dónde está dicho amigo?». «Está dentro de mí». Y se hizo un largo silencio antes de que Capone decidiera aclarar: «Está conmigo. Simplemente no puede decirlo. No me extenderé más. Ya veo, por favor, no traigas a la gente de este reino más sufrimiento del que ya están pasando, y ten cuidado, el rey no es amable», señaló el anciano antes de que él y su gente se dispersaran. En la ciudad se respiraba un aire de rendición. A donde quiera que iban, era lo mismo hasta que decidieron visitar de nuevo al anciano, que al parecer es el alcalde del pueblo. Lo encontraron sentado a la intemperie junto a una casa de madera, simplemente relajándose a solas. Se llamaba Byron, y era bastante simpático, más simpático que cualquier otra persona del pueblo. Quizás ya no le importaba la vida. Les contó casi todo lo que querían saber. El reino estuvo una vez gobernado por la familia real de la isla del Tambor. Una vez tuvo un gobernante amable y muchos de los mejores médicos del Grand Line. Sin embargo, cuando el rey murió, su hijo Wapol asumió el poder y las cosas empeoraron. Wapol dictaminó que los 20 mejores médicos debían trabajar exclusivamente para él, los Easy 20, mientras que el resto de médicos fueron desterrados o asesinados, para asegurarse de que sus súbditos le fueran absolutamente leales y se arrastraran a sus pies en busca de atención médica. La única doctora que sigue fuera de su control es Kulea, una doctora muy anciana que trabaja en la isla del Tambor. Algunas personas la llaman bruja por su longevidad, ya que alcanza los 139 años. Sus conocimientos médicos tampoco tienen parangón, y su peculiar personalidad la convierte en un bicho raro. Por suerte para el dúo, les informaron de que vive en las afueras de esta ciudad, Gyasta. La pareja era libre de hacer lo que quisiera, porque la ciudad no parecía tener soldados merodeando, ni protección alguna. Por eso, los habitantes de la ciudad decidieron protegerla, porque si no lo hacían ellos, ¿quién lo haría? Su cruel y egoísta rey, al que odian y desprecian con toda su alma, pero al que temen igualmente. En las afueras de Gyasta, hay un enorme árbol que sirve de hogar a Kulea y también de lugar donde realiza sus exámenes médicos. Aléjate. Los dos se encontraron ante el lugar, un poco estupefactos mientras contemplaban al híbrido de humano y reno del tamaño de un niño pequeño, un bonito trozo de algodón que arrancó ciertas palabras a Lafitte. «Hola cosita mona. ¿Te han prendido fuego alguna vez? Te juro que se siente bien». Lafitte incluso se tomó la molestia de agacharse con una dulce sonrisa. Bueno, él cree que era una sonrisa dulce. La realidad fue que cada pelo del pequeño reno se erizó alarmado ante esa dulce sonrisa genuina, alejándose de un salto asustado solo para terminar siendo atrapado por alguien de su confianza. «Eso sí que es grosero, jeje». Sosteniendo al pequeño reno híbrido estaba lo que parecía ser una señora de mediana edad adornada con unos pantalones con un diseño rosa en la pierna izquierda y una americana con una línea amarilla a lo largo de los hombros y por cada brazo. Su vestimenta contrastaba con su edad, ya que además iba ataviada con una camisa blanca con una flor de cerezo rosa en la parte delantera y mangas y bordes verdes. Es un poco raro, así que disculpen su rareza, pero si se puede saber, ¿dónde está la doctora Kulea? Capone tomó la iniciativa, sabiendo que Lafitte podría empeorar las cosas, y de hecho lo hizo. «Está delante de usted», respondió la señora. «No puede ser. ¿No es una vieja bruja?».
Cuestionó Lafite con incredulidad. Antes de que Lafite pudiera reaccionar, la encontró agachada justo delante de él, mirándole directamente con ojos asesinos. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿El viejo del pueblo? Respondió Lafite con un poco de confusión, encontrando sus ojos un poco atractivos, específicamente esa mirada de te voy a asesinar si no respondes. Oh, bueno, tendré una charla con él más tarde. Su mirada asesina desapareció mientras se levantaba, preguntando, ¿y qué podríais querer vosotros dos? ¿Podemos entrar primero desde el frío? Preguntó Capone, atrayendo una mirada curiosa de Culea, pero al final les permitió entrar. 50 millones de Belly para ayudar a alguien a despertar, pero también crear algún tipo de droga o lo que sea para contrarrestar básicamente lo que están haciendo. En cuanto entraron, Capone fue directo al tema. O tienes mucho que explicar, o puedes enseñarme al paciente. El dinero no estaba en su mente, era más que nada curiosidad, aunque sin duda el dinero podría ayudar bastante a la gente de esta tierra. Culea no se sorprendió demasiado cuando el calzado de Capone se abrió como una puerta, dejando salir a dos individuos diminutos que llevaban a cierta persona en una cama médica. Los diminutos individuos pronto empezaron a hacerse más y más grandes hasta alcanzar el tamaño humano. Culea no pudo evitarlo, y un poco de sorpresa apareció en su rostro al ver al paciente. Solo podía verle la cara porque el resto del cuerpo estaba oculto bajo una manta, pero eso bastaba para decirle muchas cosas. Está bueno, comentó Culea. Y Lafite asintió. Lo sé, ¿verdad? Le dije algo parecido cuando nos conocimos. Culea le ignoró por completo porque estaba bastante segura de que lo que ella entendía por caliente y lo que él quería decir eran cosas totalmente distintas. Sí, su cuerpo es muy caliente, es muy activo a pesar de ser casi completamente piel y huesos, sus capacidades de regeneración son, bueno, milagrosas hasta el punto de que debería estar bien por sí mismo en unos 2 meses. Y todo lo que necesitó para llegar a tal conclusión fue un poco de tacto y olfato. Muy raro. Culea empezó a acariciarse la barbilla, pensativa. ¿Cómo? Preguntó. Usando en exceso su fruta del diablo, respondió Capone mientras sacaba su cigarro y echaba una larga fumada. Culea sonrió mientras sujetaba con más fuerza al todavía asustado reno, cerrándole las orejas en el proceso. Olvídate del dinero, mata al rey. Fin del capítulo.